tenemos a la hermana que le estamos construyendo la casa. Hermana Diana, puede levantar su mano. Ahí está la hermana Diana y estamos construyendo la casa para ella, y es de gran bendición de poder ser las manos y los pies del Señor Jesucristo. Y qué más podemos decir del hermano José, ¿no? Es el hermano José. Nos trae con un cinto, guapa, guapa, no se crea, no, la paciencia que este hombre tiene para nosotros, ¿verdad? Siempre estamos diciendo, no sé lo que hago, pero me estoy divirtiendo, ¿verdad? Pero el hermano José tiene una paciencia y tiene un don con el que el Señor le ha dado o le ha encargado de estar en este ministerio, y es un gran privilegio para nosotros estar aquí, no nomás construyendo este hogar, pero también bendiciendo a la hermana Diana y estar aquí con ustedes, nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a entregarle el tiempo al Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ministre el día de hoy. Amén. Señor, venimos delante de ti, Señor, y te damos gracias, Señor, el día de hoy, Señor, por tu presencia. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos has dado de poder estar aquí delante de ti, Señor, y ver tu palabra, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, y ver, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo, de cómo nos puedes ministrar y cómo nos puedes hablar el día de hoy, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que me hagas a un lado, Señor, y que seas tú, Señor, quien ministra, Señor, a tu pueblo, Señor, por medio de los labios de tu siervo aquí, Señor. Señor, no quiero que nada salga de mí, Señor, sino que todo lo que salga de mis labios sea de ti, Padre. Te queremos traer honra y gloria, queremos exaltar el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo que vive y mora y es el sello de nuestra salvación en nosotros. Gracias te damos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todo su pueblo dice, amén. Bueno, mis hermanos, abran sus Biblias a capítulo 45 de Génesis. Capítulo 45 de Génesis. Detengan su lugar allí y vayan a capítulo 50, lo vamos a ver muy brevemente. Cuando estén ahí digan un amén. Son pronto en las Biblias, miren. Wow. Y el texto que vamos a estar viendo el día de hoy, ustedes conocen la historia muy bien de José. Hijo de Jacob, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, la historia de José fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos le tenían mucha envidia, lo odiaron, lo vendieron, ¿verdad? Como un esclavo. Y ya habían pasado muchos años en el texto que vamos a estar viendo el día de hoy, pero sus hermanos lo habían vendido y llegó a ser el primer ministro, podemos decir, de allí, de Egipto. Y en el texto que vamos a estar viendo hoy, lo vamos a estar enfocando en capítulo 45, José está a punto de revelarse a sus hermanos después de muchos años de estar apartado de ellos, ¿verdad? Y él está a punto de revelarse a su padre, a sus hermanos, ¿verdad? Y quería revelarse, ¿verdad? Y vamos a ver la historia, no me quiero adelantar mucho, pero es el texto que vamos a estar viendo y les quería dar un poquito el trasfondo de lo que estamos viendo. José está listo de revelarse a sus hermanos como el primer ministro de Egipto, y está listo para revelarse a sus hermanos como José, el que habían vendido hace muchos años. Pero antes de eso, mis hermanos, quiero leerles una historia, ¿verdad? Una historia, dice así. Dice, hay una historia española de un padre y un hijo que se habían distanciado. El hijo se fue de la casa y el padre salió a buscarlo. Buscó durante meses en vano. Finalmente, en un último esfuerzo desesperado por encontrarlo, el padre puso un anuncio en el periódico de Madrid. El anuncio decía, querido Paco, encuéntrame frente a la oficina de este periódico el sábado al mediodía. Todo está perdonado, te amo, tu padre. El sábado se presentaron 800 Pacos buscando el perdón y el amor de sus padres. Qué bonito, ¿verdad?
Hay muchos, mis hermanos, el día de hoy buscando, podemos decir, buscando el amor y el perdón de otros, ¿verdad? Siempre estamos buscando, tal vez algunos de nosotros nos han dañado en el pasado y nos han hecho algo, ¿verdad? Y la historia que vamos a estar viendo el día de hoy, vamos a ver unos pasos de cómo usted y yo podemos perdonar a personas que nos han hecho un mal, o tal vez usted le ha hecho un mal a alguien y tal vez esa persona se está sintiendo, podemos decir, un poquito molesto o molesta por lo que ha hecho usted, ¿verdad? Pero como había mencionado, tal vez alguien le ha hecho algo a usted y usted nunca ha perdonado a esa persona y hasta la fecha tiene malos resentimientos hacia esa persona, ¿verdad? O tal vez usted le ha hecho un mal a una persona y no ha pedido perdón por esto, por lo que había ocurrido, ¿verdad? Si hay una persona en las Escrituras, ¿verdad? Aparte del Señor Jesucristo, pero si hay una persona en las Escrituras que tenía todo el derecho de estar molesto, de todo el derecho de estar enojado con lo que le habían hecho, ¿verdad? Es este varón en la Biblia, o uno de los héroes de la Biblia, llamado José, hijo de Jacob, ¿verdad? Si hay una persona en las Escrituras que podría decir justamente que la vida lo trató mal, es el hijo de Jacob, varón llamado José. La historia de José, mis hermanos, comienza en capítulo 37 del libro de Génesis y corre hasta capítulo 50, menos capítulo 38, pero corre hasta capítulo 50 del libro de Génesis. Y yo creo que el Señor Jesús, por medio de la vida de este varón, nos quiere enseñar y nos da un retrato, podemos decir, de cómo José es un retrato de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted me pregunta, ¿cómo? Bueno, pues José fue el hijo amado de su padre, así como nuestro Señor Jesucristo es el hijo amado de nuestro Padre Celestial. José fue odiado por sus hermanos, el Señor Jesucristo también fue odiado por sus hermanos, hablando de los judíos. José fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Como les comenté hace rato, ¿verdad? Bueno, pues Jesús también fue vendido por uno de sus compañeros, Judas Iscariote. José fue arrestado sin razón, ¿verdad? Así el Señor Jesucristo también, si lo vemos en su vida, fue arrestado sin razón. José, como veremos el día de hoy, José fue exaltado por Dios, así como nuestro Señor Jesucristo es exaltado el día de hoy y está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Pero una de las cosas que usted y yo podemos aprender de este héroe de la Biblia, José, y usted tenemos que aprender, es cómo perdonar a otros. Saber cómo perdonar a otros. José tuvo que aprender y usted y yo también tenemos que aprender cómo perdonar. ¿Están de acuerdo conmigo? Por favor, digan un amén. Amén. Es importante. Se ha dicho, mis hermanos, que errar es ser hombre. Errar es ser hombre, pero perdonar es divino. Pero perdonar es divino. Es muy importante que como cristianos, parte de nuestra característica como cristianos, usted y yo somos llamados a perdonar. ¿Están de acuerdo conmigo? Somos llamados a perdonar. Y en nuestra historia vamos a ver el día de hoy, mis hermanos, cómo José manejó este tema de perdonar y que vamos a ver que perdonó a sus hermanos, que también esperemos que nos va a ayudar a usted y a mí a cómo perdonar hacia otros. Pero antes de enfocarnos en capítulo 45, queremos ver capítulo 50, versículo 15 al 21. Hoy tengo un punto con estas escrituras. Versículo 15 dice así: viendo los hermanos de José, esto es después de que Jacob ya había muerto, ¿verdad? Jacob ya se había muerto, y esto ocurre, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José,
Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué estaba llorando José mientras ellos estaban hablando estas palabras? Porque como veremos en capítulo 45, José ya los había perdonado. Él ya los había perdonado, pero ellos no se podían perdonar ellos mismos por el mal que le habían hecho. Miren versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, ¿qué dice? No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, ¿qué dice? No tengáis miedo, yo os, ¿qué dice? Sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué bonito el corazón de José. Amén. José aquí ya los había perdonado. Lo que estaba pasando era que los hermanos de José, ellos mismos no se habían perdonado por lo que habían hecho anteriormente. Los traigo esta parte del texto, mis hermanos, primero porque después de la muerte de Jacob, ¿verdad? Los hermanos de José tuvieron miedo. Ellos comenzaron a decir: tal vez José se va a acordar del mal que le hemos hecho, tal vez no nos va a perdonar, y ya que nuestro padre ya está muerto, tal vez va a querer hacernos un mal, se va a querer vengar por el mal que nosotros le habíamos hecho a él en el pasado. Desafortunadamente la conciencia de ellos los estaba mordiendo, ¿verdad? No los dejaba en paz, ¿verdad? La conciencia de ellos por el mal que ellos habían hecho en el pasado. Pero también desafortunadamente la conciencia de uno a veces, ¿verdad?, les muerde por algo que habían hecho en el pasado. Yo sé que en muchas ocasiones, ¿verdad?, que me pongo a pensar de mi vida personal y en veces me acuerdo tal vez de algo que ha cometido o algo que ha hecho. Yo sé que el Señor ya me ha perdonado mis pecados, ¿verdad? Pero cuando el Señor me trae algo en memoria o en mente, me gusta confesarlos, me gusta pedirle perdón a Dios, porque realmente yo sé que le ha causado un mal a una persona, ¿verdad? Incluso varias veces cuando primero me convertí al Señor, el Señor me llamó: ¿sabes qué? Quiero que vayas, te humilles y vayas y pidas perdón por lo que tú has hecho a ciertas personas, ¿verdad? Y eso es lo más difícil para usted y para mí, amén. ¿O soy el único yo, verdad? Que no queremos pedir perdón, que no nos queremos humillar, cuando el Señor mismo nos llama a ser humildes y mansos, ¿verdad? Pero nosotros no nos queremos humillar. ¿Cómo voy a ir yo a pedir perdón a esta persona? Y dejamos el asunto así y las cosas nunca se arreglan, ¿verdad? Cuando Dios nos llama, ¿sabes qué? Quiero que seas humilde, quiero que hagas tu orgullo a un lado, quiero que seas manso, quiero que vayas y pides perdón y arregla esta relación. Y muchos de nosotros todavía batallamos en no perdonarnos nosotros mismos o no pedir perdón a otras personas que les hemos hecho un mal, ¿verdad? Pero una vez más, como había mencionado al principio, mis hermanos, tal vez todavía no hemos perdonado a alguien que nos ha hecho un mal en el pasado. Tal vez como niños fuimos maltratados, fuimos abusados, ¿verdad? Tal vez alguien nos hizo un mal, tal vez alguien nos engañó, tal vez alguien nos robó o algo, ¿verdad? Y hemos cargado este resentimiento en nuestros corazones ya por muchos años y realmente no podemos vivir en paz. No podemos vivir en paz. La definición en perdonar bíblicamente es esto:
Una decisión de ya no guardar rencor contra alguien que nos ha hecho un mal o nos han ofendido. Una vez más, la definición de perdonar bíblicamente es esto: una decisión de ya no guardar rencor contra alguien que nos ha hecho un mal o nos han ofendido. El perdonar, mis hermanos, tiene que ver con una decisión en parte de usted y la mía. Amén. Amén. Es una decisión que usted y yo tenemos que hacer. ¿Queremos perdonar a esta persona que nos ha hecho un mal o queremos vivir con este rencor y este resentimiento en nuestros corazones para el resto de nuestras vidas? ¿Verdad? Que esa relación está quebrantada, no es restaurada porque no queremos pedir perdón o no queremos perdonar a esa persona. Tal vez me pregunta, pero pastor, ¿cómo sé o cómo sabemos si realmente hemos perdonado a una persona? Bueno, pues eso es fácil para contestar. Hágase esta pregunta: ¿todavía estoy buscando venganza contra esta persona? ¿Todavía estoy guardando rencor sobre esta persona? Si la contestación a esa pregunta o cualquiera de esas preguntas es sí, entonces usted no ha experimentado cómo perdonar. ¿Cómo perdonar? No ha ocurrido el perdón de Dios en su vida. Primera de Corintios capítulo 13, la tercera parte de ese versículo 5 nos dice esto. Lo tengo en la pantalla, dice que el verdadero amor, ¿qué dice? No guarda rencor. El verdadero amor no guarda rencor. Y hay dos maneras que podemos experimentar el perdón o cuando perdonamos. Primero, es cuando usted perdona a la persona que no le ha pedido perdón, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya te he perdonado. No te preocupes, ¿verdad? Pero tal vez usted pregunta, pero pastor, ¿cómo voy a perdonar a una persona que no ha pedido perdón? ¿Verdad? Que no ha pedido perdón. ¿Cómo vamos a perdonar a esa persona? ¿Verdad? Y la razón de por qué usted perdona a una persona sin que esa persona le pida perdón a usted es para que usted siga viviendo en paz. Amén. Es para que usted y yo sigamos viviendo en paz. Si vamos a guardar este rencor, si no vamos a perdonar, entonces no vamos a vivir en paz. ¿Por qué digo eso? Porque cada vez que vayamos a ver a esa persona o cada vez que su nombre sea mencionado o tal vez cuando nos vayamos a recordar de algo que nos hicieron, ¿verdad? Nos va a salir una ira, ¿verdad? Vamos a sentir una ira en nosotros. Pero usted y yo perdonamos a una persona sin que ellos nos pida perdón para que usted y yo podamos seguir viviendo y estar en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Tengo un amigo, cristiano, ¿verdad? Cristiano. Y una vez me estaba diciendo, dice, ¿sabes qué? Yo tenía un problema con un hermano, estábamos de desacuerdo y nunca nos pedimos perdón, ¿verdad? Nos mirábamos en la iglesia y nos sacábamos la vuelta y cada vez que yo lo miraba me llenaba de ira, me llenaba de rencor y yo le sacaba la vuelta, no lo quería ni ver, ¿verdad? Y pasaron varios años, 11 años dijo para ser exacto, pasaron 11 años de esta manera. Y de un día dijo, ¿sabes qué? El Señor me puso en el corazón, ¿sabes qué? Ya arregla esta situación, ve y pide perdón y arregla esta relación. So, él va, ¿verdad? Él se humilla y va y le dice a la persona, ¿sabes qué? Perdóname por lo que ha pasado, lo que pasó hace 11 años, ¿verdad? Estuve mal, perdóname. Y dijo que el otro hermano dijo, ¿sabes qué? ¿De qué estás hablando? ¿Verdad? ¿De qué estás hablando? En otras palabras, el punto que quiero hacer es que mi amigo vivió 11 años sin paz, ¿verdad? Vivió 11 años sin paz porque él todavía estaba guardando este rencor y este odio contra el hermano y el otro hermano ya lo había perdonado. Es más, él dijo, ¿sabes qué? Yo ni me acuerdo de esas cosas. ¿De qué estás hablando? ¿Verdad?
Un buen ejemplo de perdonar a uno sin que nos pidan perdón es el ejemplo de Esteban. Ustedes conocen la historia en Hechos capítulo 7, versículo 60. Si ustedes se acuerdan, lo habían arrestado, lo iban a apiedrar, y mientras lo estaban apiedrando, dijo esto en Hechos capítulo 7, versículo 60. Señor, no les tomes en cuenta, ¿qué dice? Este pecado. Ellos no le pidieron perdón, pero él ya los había perdonado. ¿Por qué? Porque él sabía que él estaba listo para entrar a la eternidad. Y él no quería entrar a la eternidad con este odio, con este rencor en su corazón, y ya los había perdonado. Los perdona delante del trono de Dios. Señor, perdónalos. Perdónalos. Esteban perdonó a aquellos que lo estaban apiedrando y le pide al Señor que también los perdone. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! ¿Ustedes se acuerdan las primeras palabras del Señor Jesucristo? Las primeras palabras del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 23, versículo 34, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben. ¿Qué dice? Lo que hacen. El Señor Jesús colgado en una cruz. Él no se puso ahí. Sus hermanos los judíos lo mandaron poner allí, lo clavaron en una cruz. Y las primeras palabras que salen de su boca es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús ya los había perdonado y ahora está intercediendo por ellos al Padre Celestial, diciéndole al Padre: ¿sabes qué, Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted y yo, como creyentes cristianos, tenemos que saber cómo perdonar, incluso cuando no nos piden perdón. La otra experiencia, o cómo podemos experimentar el perdón, es cuando una persona que nos ha ofendido o ha causado un dolor a usted o a mí, viene y sí nos pide perdón, ¿verdad? Acuérdense, la primera es perdonar a una persona que no nos pide perdón. Pero ahora estamos hablando de una persona que viene y nos pide perdón. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús, Pedro viene al Señor y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? ¿Y qué le contestó el Señor? No, el Señor 70 veces 7, en otras palabras, y el contexto ahí es: ¿sabes qué? Sigue perdonando. Sigue perdonando. Y el propósito de por qué una persona viene tal vez a pedirnos perdón es porque quieren restaurar esa relación con usted y conmigo. Quieren restaurar esa relación, ¿verdad? Pero también requiere un arrepentimiento genuino de la parte de la otra persona, ¿verdad? Y realmente no vamos a saber, tenemos que dejarle esas cosas a Dios. Señor, tú lo conoces, tú sabes si su arrepentimiento es genuino, tú sabes si su perdón es genuino, está en tus manos. Pero yo voy a decidir de restaurar esta relación y voy a seguir para adelante. Ahora, quiero que vayan a capítulo 45, mis hermanos. Capítulo 45, y vamos a ver unos pasos que usted y yo vamos a poder aprender de José, de cómo perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos han hecho un mal, aunque no nos pidan perdón, ¿verdad? Y quiero que entiendan, mis hermanos, que para este tiempo en el texto, ¿verdad? Ya habían pasado casi 22 años desde que los hermanos de José lo habían visto. Habían pasado 22 años desde que José había visto a su padre o estado con su padre, estado con sus hermanos y toda su familia. Ya habían pasado 22 años José viviendo en un país como un extranjero. Y mientras, ya por este tiempo, José era el primer ministro, podemos decir, de Egipto, pero José tenía que pasar por unas pruebas durante su vida como un extranjero en otra tierra.
¿verdad? Ya para este tiempo José tenía una esposa egipcia, tenía 2 hijos nacidos ahí en Egipto. También había sido acusado de algunas acusaciones que nunca hizo. ¿Se acuerdan de la esposa de Potifar? Que se quería dormir con él y él no, él corrió, él salió del cuarto y aún así ella echó mentiras y lo echaron preso. 22 años habían pasado. Miren capítulo 45, versículo 1 al 15, perdón. José está a punto de revelarse a sus hermanos. Y dice, ya no podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia, ¿a quién? A todos, ¿verdad? A todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. En otras palabras, ya habían pasado 22 años, ya no sabían, ellos no sabían qué había pasado con José. Y ahora José se está revelando hacia ellos, le está diciendo, hey, yo soy José, yo soy tu hermano, yo soy el vicepresidente de Egipto. Y ellos, podemos decir, se quedaron patinando, ¿verdad? Porque no sabían cómo responderle, ¿verdad? Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años de las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentará, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vosotros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Vamos a pausar aquí. ¿Se oye como un varón que todavía tiene rencor? No. ¿Se oye como un varón que todavía está molesto por lo que sus hermanos le hicieron 22 años atrás? No. Ya José los había perdonado. Aquí estamos viendo un corazón de cómo Dios transformó a este hombre y le dio otra perspectiva. Y la perspectiva que Dios le dio no era terrenal, sino que era una perspectiva divina, ¿verdad? Yo voy a perdonar a mis hermanos. Y aquí vemos en el texto que acabamos de ver, vemos muy claro que José no guardó rencor, José no se acordó del mal que le habían hecho, sino que él tenía otra perspectiva, ¿verdad?
La primera cosa que podemos aprender de José está en versículo 1 y versículo 2. Miren versículo 1 al 2 de nuevo. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó, haced salir de mi presencia, ¿verdad? Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. La primera cosa que aprendemos aquí, mis hermanos, de José es esto. Lo que vemos hacer José aquí es que José sacó a todos de su presencia cuando enfrentó a sus hermanos. José sabía que los egipcios no tenían nada que ver con el asunto que había ocurrido con José y sus hermanos 22 años atrás, ¿verdad? ¿Y qué podemos aprender del texto aquí de José? En José sacando a los egipcios y él está tratando el asunto con sus propios hermanos. Lo que podemos aprender, mis hermanos, es esto: nunca traigas a otras personas que no tienen nada que ver con el asunto al asunto. Amén. Nunca traigas a otras personas que no tienen nada que ver con el asunto al asunto. José le estaba diciendo a los egipcios, quiero que se salgan, yo tengo algo que arreglar con mis hermanos. Ustedes no tienen nada que ver con esto, sálganse de mi presencia. La Biblia nos dice, el mismo Señor Jesús nos dice que cuando tratemos con una persona que nos ha ofendido, nos han hecho un mal, ¿qué nos dice? Que vayamos y les digamos a todos los demás. ¿Qué nos dice? Ve y arregla el asunto con tu hermano. En Mateo capítulo 18, versículo 15, el Señor Jesús mismo dijo esto. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él, ¿qué? Solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo que el Señor Jesús está diciendo aquí y lo que José está haciendo aquí, José está tratando con el problema, el asunto, directamente y personalmente con sus hermanos. Y lo que el Señor Jesús nos enseña, si tenemos algo en contra de alguien o alguien nos ha ofendido, especialmente el contexto allí del Señor Jesús está hablando de hermanos en la fe. Si alguien te ha ofendido, ve y trata y gana a tu hermano para atrás. En otras palabras, arregla el asunto. El problema es esto, mis amados, que estamos acostumbrados de ir a otras personas, de decirles todo lo que ha ocurrido antes de tratar con nuestro hermano o con nuestra hermana. Y no debe de ser así, amén. No los oigo. No debe de ser así. Si no funciona en tratando personalmente con un hermano o una hermana, el Señor Jesús nos da otro paso de hacer. En Mateo capítulo 18, también el mismo versículo, en el versículo 16, dice esto el Señor: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aquí el Señor Jesús está dando un mandamiento que la ley de Moisés había dado, ¿verdad? Que donde hay 2 o 3 testigos es confirmada una cosa. Pero también, mis hermanos, tenemos que usar mucha sabiduría. Esto no quiere decir que vayamos a cualquier persona y les digamos lo que está pasando con este asunto. Hay que usar sabiduría y hablar con personas maduras en el Señor. Hablar con personas que usted puede confiar en ellos, que no van a correr la palabra hacia todos los demás. Esto es lo que aprendemos de José. La primera cosa que aprendemos de José: tratar con el problema, con la persona directamente y no con nadie más. La segunda cosa que podemos aprender de José: nosotros sabemos si realmente hemos perdonado cuando hacemos a la otra persona que nos ha ofendido que se sientan a gusto en nuestra presencia. Miren versículo 3 al 4. Esto es lo que José está haciendo con sus hermanos. Miren versículo 3 al 4. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José,
¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: váyanse de mi presencia. ¿Dice eso? Dice: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Cuando no hemos perdonado, mis hermanos, decimos: quítate de aquí, quítate de mi presencia, no quiero estar alrededor de ti. Cuando no hemos perdonado, no queremos estar delante de la persona que nos han ofendido. Pero lo que aprendemos de José es esto. José les dice: acercaos a mí, puedes estar en mi presencia. No te tienes que sentir turbado o asustado ya. Puedes estar en mi presencia. Ya te ha perdonado. Acércate a mí, José les está diciendo a ellos. Acércate a mí. Te ha perdonado. Mis hermanos, cuando perdonamos a otros, esas personas saben y sienten si realmente los hemos perdonado. Amén. Ellos saben. Ellos van a sentirse a gusto en nuestra presencia o no se van a sentir a gusto en nuestra presencia. Si realmente los hemos perdonado, ellos se van a sentir a gusto en nuestra presencia. Ellos no se van a tener que preocupar de malas miradas, ¿verdad? Ahí viene el hermano y la hermana, hay que sacarle la vuelta. No. Ellos no se tienen que preocupar de que usted va a hablar de ellos con otras personas, todo lo contrario. Uno sabe cuando hemos perdonado. Uno siente si todavía hay resentimiento. Y aquí podemos aprender de José. José le dice: acércate a mí, puedes estar en mi presencia. Yo ya he olvidado el pasado, yo ya he olvidado lo que me has hecho. Acércate a mí, quiero estar en tu presencia. Hay que restaurar esta relación. Tercero, o la tercera cosa que podemos aprender de José: José ayuda a sus hermanos a perdonarse a ellos mismos. Acuérdense, en capítulo 50 vimos que ellos vinieron todavía pidiendo perdón. José aquí en capítulo 45 ya los había perdonado. Pero aquí vamos a ver en versículos 5 al 8, y el tercer punto que quiero notar es que José le está dando saber a sus hermanos, ¿verdad?, que ya han sido perdonados, y les va a ayudar a ellos perdonarse a ellos mismos. Miren versículos 5 al 8. Dice: ahora pues, no os, ¿qué dice?, entristezcáis. En otras palabras, no agüitáis. Ya no tienes que estar molesto. Dice: ni os pese de haberme vendido acá. En otras palabras, no te preocupes, yo ya no tengo ningún rencor porque me vendiste acá. ¿Por qué? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora, la perspectiva de José ha cambiado. José, tal vez cuando estaba en la prisión y estaba en la cárcel, tal vez estaba enojado con sus hermanos. No puedo creer que estoy aquí porque mis hermanos tuvieron envidia de mí, y ahora estoy aquí preso y me están maltratando y soy odiado por ninguna razón. Tal vez en ese momento. Pero ahora, después de tiempo, ahora José tiene una perspectiva muy diferente. Muy diferente. Vayan a versículo 7, dice: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aquí lo que estamos viendo de José está diciendo: ¿sabes qué, mis hermanos? Ustedes no se tienen que preocupar de nada. Yo ya he olvidado el pasado. Y ahora les quiero ayudar a ustedes de que se olviden también de lo que ha pasado en el pasado.
Obviamente los hermanos de José, como vimos en capítulo 15, los hermanos de José todavía sentían una carga. Incluso aquí, cuando vimos en versículo 3, cuando José se les reveló, ellos no sabían qué hacer. Se quedaron turbados, se quedaron sorprendidos porque no podían creer que José estaba delante de ellos. Y José le está diciendo, no se entristezcáis, que no les pese por haberme vendido aquí. José no los hizo sentirse más culpable de lo que ya se sentían. José no les está, podemos decir, poniendo sal a la herida. No, ya José tenía otra perspectiva aquí. José en un punto de vista reconoció que todo lo que estaba pasando en su vida, incluso cuando los hermanos lo vendieron, cuando lo metieron preso, cuando la esposa de Potifar también lo acusó de varias cosas que no eran ciertas, él está viendo la perspectiva diferente. Él está diciendo, ¿sabes qué? Dios está en control de mi vida. Todas estas cosas que han pasado en mi vida, Dios ha estado en control de ellas todo el tiempo. Y José está tratando de ayudar a sus hermanos también que se perdonen ellos mismos. No se pongan tristes ya. Yo ya he olvidado el pasado, ustedes también olviden el pasado. Hay que comenzar de nuevo. En veces Dios usa el mal o el mal que nos pasa o nos hacen para ayudarnos, mis hermanos, a estar en su perfecta voluntad. ¿Cuántos de nosotros nos gusta sufrir aquí? Nadie, ¿verdad? Pero aún así el Señor Jesús nos prometió en Juan capítulo 16, 33 que va a haber tribulación al creyente, que van a haber tiempos difíciles, ¿verdad? Si le dicen que el cristianismo va a ser un ramo de flores, le están echando mentiras. Siempre vienen tiempos difíciles, siempre van a venir pruebas. Pero en medio de todas esas cosas, el Señor nos está madurando a usted y a mí con el propósito no de nomás de acercarnos a Él, pero también para hacer esos instrumentos para la honra y la gloria de Dios. Amén. Dios nos quiere usar, Dios nos quiere utilizar como esos instrumentos para traerle honra y gloria a Él. Y si no tenemos esa perspectiva de Dios, o como Dios le puso aquí a José, y saber y entender que las cosas en nuestras vidas pasan en nuestras vidas porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Aquí vemos que José está ayudando a sus hermanos a perdonarse ellos mismos. Él ya los había perdonado. Ahora Él está ayudándoles a ellos a perdonarse a ellos mismos. Ahora, José hace otra cosa. En versículo 9 al 15, vamos a ver que José es un pacificador. Él no es un hombre que divide, es un hombre que une. Él no es un hombre que divide, es un hombre que une. Miren versículo 9. Dice, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Le está diciendo Jacob, vente para acá. Has estado apartado de ti ya 22 años, es tiempo de que te vengas para acá donde estoy yo. Y no nomás tú, pero también tus hijos que me vendieron, que por ellos estoy aquí en este lugar. Versículo 11, y ahí alimentaré pues aún
quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vosotros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Me emociono aquí, mis hermanos, porque aquí estoy viendo a un hombre que es un pacificador. Aquí no estamos viendo un hombre que causa división, sino un hombre que une. Y él está tratando de unir a su familia, incluso a sus hermanos que lo vendieron, que por causa de ellos lo hicieron sufrir. Versículo 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. José le dice a sus hermanos: ve y dile a mi padre que su hijo José está bien. Y no nomás dile que estoy bien, sino que también dale saber de todo lo que Dios me ha dado aquí. Y no nomás eso, pero también dile que se venga, que quiero estar con él. José no le está diciendo: ¿sabes qué? Quiero que vayas y le recuerdes a mi padre de todo el mal que ustedes me han hecho. No, todo lo contrario. ¿Sabes qué? Trae a mi padre y trae a toda su familia, y quiero estar con él. Quiero unir a la familia una vez más. Acuérdense también que Jacob, ¿verdad? Jacob, ya habían pasado 22 años. Jacob pensaba que José estaba muerto. Sus otros hijos vinieron y le trajeron el manto que Jacob le había hecho a José, y sus hermanos, con una envidia y con celos, ¿verdad? Le echaron a José en un pozo, agarraron el manto que Jacob le había hecho, mataron un animal, le echaron sangre y regresaron a su padre y le dijeron: ¿sabes qué? Un animal mató a tu hijo. Pero ellos lo habían vendido. Y Jacob, él pues pensaba que su hijo ya estaba muerto ya por 22 años. Podemos decir, Jacob estuvo en luto ya por 22 años pensando que su hijo José estaba muerto. Y esto le trajo y causó mucha tristeza a Jacob. Jacob estaba triste por muchos años por la maldad que sus hijos le hicieron a su otro hijo. Pero aquí vemos a José con una perspectiva divina. Le está diciendo a sus hermanos: quiero que vayas, traigas a mi padre, y ustedes también vénganse para acá. Aquí estamos viendo a un hombre pacificador y un hombre que une y no divide. Encerrando, mis hermanos, ¿qué ayudó a José a perdonar a sus hermanos? Quiero que vayan a capítulo 21. Capítulo 21 de Génesis. ¿Qué ayudó a José a perdonar a sus hermanos? En capítulo 45. Vamos a leer versículos 50 al 52. Cuando estén ahí, digan amén. Capítulo 41, versículos 50 al 52. ¿Qué ayudó a José a perdonar a sus hermanos? Versículo 50 dice esto: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, un Egipto, ¿verdad? Ella era de Egipto. Y llamó José el nombre del primogénito, ¿qué dice? Manases, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de
mi aflicción. Tal vez usted me está preguntando, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo nombrando a sus hijos enseñó a José cómo perdonar a sus hermanos? Y lo que estamos viendo aquí, ya con tiempo, Dios le quitó su primera familia, sus hermanos, su padre Jacob, ¿verdad? Y aquí lo que estamos viendo, y la primera familia de él le trajo mucha tristeza, le trajo muchas cosas difíciles a José. Pero le dio a su primer hijo, le dio el nombre Manases, que quiere decir, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Me gusta cómo la Nueva Tradición Viviente lo dice. Lo tengo en la pantalla, que dice así: José llamó a su hijo mayor Manases porque dijo, Dios me hizo olvidar de todas mis angustias y a todos de la familia de mi padre. Mis hermanos, aquí lo que estamos viendo es que José supo cómo olvidar todo lo que le habían hecho en el pasado. En nombrando a su primer hijo Manases, que quiere decir Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todas mis aflicciones, José está diciendo aquí, por medio de Dios, Dios me ha hecho olvidar todo lo que me ha pasado en el pasado, todo el mal, todas las cosas difíciles que me han ocurrido, y le puso a su primer hijo nombre Manases. El punto que quiero hacer, usted y yo necesitamos a un Manases en nuestras vidas para que nos ayude a olvidar cuando hemos sido ofendidos, cuando nos han hecho un mal. Necesitamos a un Manases, a un hermano, una hermana que va a venir a nuestro lado y nos va a ayudar a cómo perdonar, cómo unir, cómo ser pacificadores. No aquellos que causan división. Luego en versículo 52 nos dice que tuvo otro hijo y a él le llamó Efraín. Y la definición de Efraín es que Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En otras palabras, Dios lo bendijo, Dios lo ayudó, Dios le trajo mucha bendición ahí donde estaba en Egipto. Y es por eso que nombró a su segundo hijo llamado Efraín. Mis hermanos, usted y yo tenemos que venir a un punto en nuestras vidas cristianas y saber que cuando nos ofenden, en vez de echarle leña al fuego, debemos de saber cómo ser esos pacificadores. Y cuando aprendemos a hacer esas cosas, ¿saben qué? Usted y yo vamos a producir fruto espiritual para Dios. Vamos a poder ayudar a otros, ¿verdad? Sanar esas heridas que tienen en el corazón. Y cuando les ayudamos a otros a sanar esas heridas que tienen en el corazón, ellos van a producir fruto para Dios, ellos van a comenzar a hacer esos instrumentos para Dios, que ellos van a comenzar también a ayudar a otros. Mis hermanos, tenemos que experimentar el perdón como el perdonar. Usted y yo somos llamados a perdonar. Miren lo que el Señor Jesucristo dice. Es el Señor Jesús que dice, yo no. En Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15 dice esto. Se lo voy a leer en la Nueva Tradición Viviente. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, o los que te han hecho un mal, o los que te han ofendido, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, ¿qué dice? Tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Quién no quiere ser perdonado de sus pecados? ¿Verdad? Todos queremos ser perdonados de nuestros pecados. Usted y yo también tenemos que saber cómo perdonar. Si no sabemos cómo perdonar, vamos a ser como esos pacos, esos 800 pacos al principio, ¿verdad? Buscando el perdón y el amor de su Padre.
andando como vagabundos en la tierra, buscando el perdón. A que no ser como esos 800 pacos que vimos al principio, recorriendo la vida en querer experimentar el perdón o perdonar a alguien. Saber perdonar, mis hermanos, es divino. Saber perdonar viene de Dios. Y usted y yo somos llamados a perdonar. Y tal vez el Señor les dice o le está llamando a usted el día de hoy: hey, ¿sabes qué? Quiero que vayas y hagas la paz con esta persona. No es necesario seguir viviendo con este rencor o con este resentimiento en tu vida. Ve y haz la paz. ¿Por qué? Porque como creyentes, usted y yo somos llamados a perdonar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Te damos, Señor, por esta tarde, esta noche, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, tu amor sobre nuestras vidas, Señor. Y Padre, tal vez tú les has estado hablando a alguien el día de hoy. Y allí donde están, Señor, tú haz cuentas con ellos, Señor. Tal vez les has estado llamando a uno de que perdone a una persona sin que ellos vengan y pidan perdón. O tal vez les has estado llamando que vayan y hagan la paz con una persona. Padre, ayúdanos a ser como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser más como Él. Él nos ha perdonado. Tú nos has perdonado nuestros pecados por medio de la obra de la cruz. Y Él sufrió por nosotros. Cada golpe, cada azote, cada jalón de barba que le dieron, cada espina que se le encajó en la cabeza, Señor, cada clavo que fue clavado en sus manos y en sus pies, Señor, tú nos tenías en mente a cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser como tú. Ayúdanos a perdonar. Enséñanos a perdonar. Tal vez algunos de ustedes nunca han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. La palabra de Dios nos dice que el día de la salvación es hoy. O tal vez usted sí ha venido a los caminos del Señor, pero por una razón u otra se ha apartado de los caminos del Señor. Si usted cae en cualquiera de esas dos categorías, el Señor le está diciendo: es tiempo de regresar a casa. Y si usted es esa persona, ¿ahí dónde está? No tiene que alzar su mano, sino esto es entre usted y Dios. Ahí en el silencio de su corazón usted puede decir esta oración junto conmigo. Padre, te pido perdón por mis pecados. Y te pido que me ayudes a experimentar tu perdón sobre mi vida. Te pido, Padre, que me ayudes y me enseñes también a perdonar, Padre. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo el día de hoy. Y de aquí en adelante te entrego mi vida para que tú la uses para traerte honra y gloria. Enséñame a perdonar como tú me has perdonado. Lléname del poder de tu Espíritu Santo para poder caminar en tu perdón, Señor. Padre, todo esto te lo pido en ese precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo su pueblo dice: amén, amén y amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias por la oportunidad. Que Dios me los bendiga. Y Dios los siga bendiciendo grandemente. Amén.
Amén. Así estamos despedidos, hermanos. Hay café y pan ahí atrás y el altar está abierto si alguien necesita oración. Que Dios le bendiga.